¿O son alegres? Díganme ustedes, ¿cómo son las despedidas? Son tristes, ¿no? Cuando el muchacho es cortado por la novia, el muchacho se quiere tirar al medio de la laguna con una reata y con una piedra, ¿verdad? Y siente que se va a morir. O cuando de pronto el muchacho deja a la muchacha quiere envenenarse, quiere cortarse las venas y quiere tomar pastillas y quiere esto y el otro porque se quiere morir. Bueno, pues las tristezas las despedidas son muy tristes, son dolorosas. No hay despedidas alegres, pero en esta mañana yo quiero hablarles de una despedida, pero muy diferente a las despedidas que nosotros hemos hecho o las que hemos vivido. Es la despedida del apóstol Pablo en su carta a los tesalonicenses, su primera epístola. Así que abran sus Biblias en primera epístola del apóstol Pablo a los tesalonicenses, capítulo 5 y los últimos versículos. Por eso les dije la despedida del apóstol Pablo. Versículo 25 al 28. Primera a Tesalonicenses, capítulo 5, versículos 25 al 28, que dicen así: hermanos, orad por nosotros. Salúdense todos con un ósculo santo. Les conjuro por el Señor que esta carta se lea a todos los santos hermanos. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos ustedes. Amén. ¡Qué despedida! No es de tristeza, no es dolor, no causa angustia, no causa llanto. Es una despedida que motiva el espíritu, motiva el alma o el ánimo, pero que fortalece la razón y llama a la razón o conciencia, al alma y al espíritu a vivir en unidad, a vivir en amor fraternal, a vivir en la santidad delante de Dios, a promover la fraternidad entre unos y otros. Inclusive aquí dice con un saludo santo. La palabra ósculo quiere decir beso. En la antigüedad, y a causa por la cultura judía, que es donde nace la iglesia, han de recordar ustedes que los hombres se sentaban a un lado o se ponían de pie en un lado y las mujeres en otro lado. Así que aquí el ósculo santo o el beso santo era entre hombres y hombres, obviamente en la mejilla, posiblemente, o en la frente, que no se prestara para ninguna mala interpretación, que no se prestara para ninguna perversidad o pensamiento perverso. Y por supuesto también las mujeres. Hoy nos saludamos, equivaldría a un saludo, ¿no? Ya sea que sea como normalmente es, o chocando los puños como nos enseñaron en la pandemia, o quizás un abrazo, yo no sé. Pero es esa expresión de amor filial, de amor fraternal, porque somos una sola familia. Así que en este mensaje se lo propongo de esta manera. Una iglesia ejemplar es aquella que ora, que lee la palabra, por lo consiguiente vive en unidad, en amor fraternal y bajo la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Si ustedes notan, es exactamente el contenido de los 4 versículos. Una iglesia que ora, que lee la palabra o las escrituras, es aquella que vive en unidad, en amor fraterno
y bajo la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Se los vuelvo a leer. Hermanos, oren por nosotros, decía Pablo en su despedida. Promueve la oración, ¿no? Salúdense todos con ósculo santo. Promueve la unidad, el amor fraternal. Les conjuro por el Señor, o sea, les pido, los comprometo, que esta carta, que esto que les he enviado a ustedes, lo lean en los otros lugares también, a todos los santos hermanos. Y luego dice, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos ustedes. Amén. Así que es una despedida que motiva, no que entristece. Es una despedida que instruye, no provoca a las lágrimas, no provoca al dolor, sino instruye, motiva, alienta. Es una despedida, cuando digo que instruye, es que enseña aquella petición que elevara el Señor Jesús, descrita en Juan capítulo 17, que ellos sean uno, como tú y yo, oh Padre. Y así como tú me has enviado, decía el Señor Jesús en su oración Juan 17, así yo los envío al mundo. Si ustedes notan, es justamente lo que está diciendo el apóstol Pablo en su despedida, en la carta dirigida a los hermanos de Tesalónica. Promueve la oración, promueve la unidad, promueve el amor fraterno y también, cómo no, les recuerda que cuando se vive en unidad y en amor fraternal, entonces pueden disfrutar de la paz y de la gracia de nuestro Señor. Dice el Salmo 133 que hay una bienaventuranza cuando nos unimos delante del Señor. ¿Se acuerdan cómo dice? ¿No? Y luego dice que cuando hay unidad ante su presencia de todos los creyentes, Dios envía bendición y vida eterna. Les decía en el transcurso del programa que la razón por la cual la iglesia del siglo XXI, claro, habrá excepciones en algunas congregaciones o iglesias locales, pero en términos general, la iglesia del siglo XXI ha perdido su primer amor. Los creyentes no se preocupan mucho de ir a la casa del Señor. Los creyentes no se preocupan mucho de orar. Los creyentes no se preocupan mucho de leer las Escrituras, de leer la palabra de Dios. Y por lo consiguiente, en lugar de vivir juntos y en amor fraterno, se viven dispersos. Cada quien jala por su lado. Cada quien se queda con su propia manera de pensar. La iglesia de hoy ya no tiene esa unidad que se exige de parte de Dios, ese anhelo y deseo que expresó el Señor Jesucristo, que fuésemos unidos. ¿Cuáles son los resultados? Y lo achacamos a la pandemia. Templos que se cerraron, ministerios que se perdieron, no solamente de diáconos, no solamente de presbíteros, como en otras congregaciones le llaman a los diáconos, de pastores, de misioneros. Hoy estamos enfrascados en nuestros propios quehaceres, que no tenemos tiempo, decimos, para venir a los cultos. Nos enfrascamos tanto en nuestros achaques físicos que decimos, me siento mal, no voy al culto. Nos enfrascamos tanto en lo que tenemos allá que no queremos dejar sola la casa porque no sea que vayan a entrar a robar. Decimos que creemos en Dios, pero no elevamos oraciones para pedirle que Él se encargue de nuestras necesidades.
No elevamos oraciones para que Él se encargue de nuestras enfermedades. No elevamos oraciones para que Él se encargue de la protección de nuestra casa mientras nos vamos al culto. Pero ya viene el Día de Muertos. Sí, no importa que se cierre la casa porque vamos a ver la tumba de nuestros seres queridos. Ya viene el Halloween, ¿no? Vamos a la celebración y todo el mundo se engalana y todo el mundo no se preocupa si vayan a entrar a su casa a robar o no. Se van a la fiesta, se van al panteón, se van a poner las veladoras, se van a hacer los tamales y yo no sé cuántas cosas más. No estoy exagerando, lo que veo es lo que estoy diciendo. No digo que lo estoy viendo a ustedes, estoy diciendo lo que veo. No tenemos tiempo. Ay, pastor, si usted supiera cómo estoy cansado. Ay, pastor, si usted supiera cómo me siento. Ay, pastor, si usted supiera que usted y la pastora nomás. No, hermanos, no decimos estas cosas para fastidiarlos. O para ustedes que me están escuchando de donde quiera que estén, no lo digo para fastidiarles, ni les estoy condenando. Sí estoy denunciando lo que está sucediendo en la iglesia del siglo XXI. Lo bueno que en Betania no sucede eso, ¿verdad? Por aquí llamamos a la oración, todo el mundo viene a la oración. Llamamos a los cultos y todo el mundo viene a los cultos. Y vamos a hacer y todo el mundo viene. No, aquí no pasa. Pasa en otros lados, ¿no? Pablo le escribe a una iglesia jovencita. ¿Se acuerdan cuánto tiempo tenía cuando Pablo le escribe esta carta? Ya se los dije en el pasado, en los sermones. ¿Cuánto tiempo tenían de ser creyentes este grupo en Tesalónica? ¿Recuerdan? Quizás a lo mucho 1 año. Y él les dice que a pesar de su novatez en el Evangelio, él les alababa o les reconocía cómo habían recibido el Evangelio y cómo inmediatamente lo extendieron a sus vecinos, a sus alrededores. Por eso les digo que había sido una iglesia de ejemplo. Y por eso nuestra temática es una iglesia ejemplar. Y hoy estoy diciendo que una iglesia ejemplar ora. Tiene tiempo para reunirse a la oración. Tiene tiempo para orar unos por otros. Ninguno de los que estamos aquí presentes puede sentirse tan seguro, tan santo, que me diga, pastor, es que yo no necesito orar. Miren, ¿quién está diciendo oren por nosotros? ¿Quién? ¿Quién está diciendo, hermanos, oren por nosotros? ¿Quién? El apóstol Pablo. ¿Qué acaso nosotros somos más espirituales que el apóstol Pablo? ¿Qué acaso nosotros somos más llenos de Dios y más llenos del Espíritu Santo que el apóstol Pablo para darnos el lujo de no orar, de no reunirnos para la oración? Les conmino, hermanos, para que nos reunamos a orar. Alguien tan espiritual y tan entregado a Dios pedía oración. Porque nuestra lucha no es contra carne ni contra sangre, es contra las huestes de maldad. Esas huestes de maldad que hoy han cautivado, han aprisionado a muchos creyentes para justificarse su inasistencia a los cultos de oración, a las reuniones de oración. Estamos, como dije, tan ocupados, tan trabajados, tan cargados, tan enfermos, que hoy el culto que menos se asiste en cualquier congregación a nivel mundial es el culto de oración. ¿O me equivoco, hermanos, ustedes que me están escuchando en otros lugares? O conciervos que me están oyendo, ¿me equivoco? ¿Cómo les va en sus iglesias?
Hermanos, ¿cómo les va en sus iglesias? Ahí en Tampico, ahí en Veracruz. Y dejo de mencionar porque no se trata aquí de que me escuchen muchos, los que me escuchen. Si menciono estos lugares porque luego me escriben de esos lugares o allá del otro lado de las fronteras, tanto al sur como al norte. Me escriben de Guatemala, de Panamá. Y les había dicho, ya no voy a transmitir. No estamos esperando la transmisión. Entonces con gozo lo hago. No soy un excelente predicador ni excelente pastor, pero sí estoy señalando lo que decía el apóstol Pablo. ¿Cuánto tiempo tiene usted para orar a Dios, hermano? ¿Con cuánta hambre busca usted a Dios? El salmista David decía, Dios mío, ¿te acuerdan? En el Salmo 63. Mi alma te busca, mi alma tiene sed de Dios. Y en otro de los salmos dice que él se siente como un pelícano en el desierto. ¿El pelícano dónde vive? En la costa, ¿verdad? Cerca del mar. Imaginen cómo le iría o le irá a un pelícano en el desierto. Y por eso la fe de muchos creyentes hoy se quedó tirada, hermanos. No oramos a Dios, no buscamos a Dios con hambre, porque no tenemos tiempo, decimos. ¿Y cuál es el resultado de una iglesia que no ora? Hasta he oído susurros, ya para qué tenemos reunión de oración los viernes, porque nada más venimos 3 o 4. Perseveraremos, hermanos. ¿Qué dijo el Señor Jesús? El que persevera, ¿hasta dónde? Hasta el final. El que persevere hasta el final, ese. He oído susurros, ya para qué vamos a seguir teniendo cultos los viernes, nomás con uno. Qué cómodo. Una iglesia que no ora, no camina, hermano. ¿Será esa la razón por la cual nos estancamos? En esa despedida no solamente se enfatiza la oración, se enfatiza el amor y la unidad que debe de manifestarse o de expresarse en nosotros como creyentes en Jesucristo. Y qué patético y qué triste es que en la iglesia de hoy, en lugar de hacerse congregaciones fuertes, firmes, formales, están naciendo muchos grupitos. Pero no porque la iglesia esté creciendo, sino porque la iglesia se está dividiendo. Qué triste, hermanos. Y qué penoso. Pastores evangelizando a creyentes de otra iglesia para llevárselos a su iglesia. Uno de ustedes me dijo, fíjese que alguien me dijo esto y esto y esto y esto, porque iba a hacer su propia iglesia. Dice, vino 2 o 3 veces. Y ese alguien que me dijo esto, le dije a esa otra persona, no, nosotros nos quedamos en donde estamos, no voy a andar para aquí y por allá. Y la iglesia de hoy, me refiero a los congregantes, parecen chapulines brincando de un lugar a otro. Suena feo lo que estoy diciendo, pero es lo que está sucediendo. En lugar de promoverse la fraternidad, el amor entre nosotros como creyentes, y erradicar esos vicios pecaminosos de juzgarnos, de criticarnos, de señalarnos y de murmurar a la espalda los unos de los otros, dijo el Señor Jesús en su oración, que ellos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que así sean ellos. Y saben, lo que sacude mi alma es que en su oración él continuó diciendo, así conocerán todos que son mis discípulos. Así conocerán todos que yo los envié. Así conocerán todos que tú me has enviado. Porque nos es muy cómodo quedarnos allí donde estamos.
Algunos entregándonos a nuestro derrotismo y pesimismo, dicen que yo soy muy pesimista, que soy muy negativo. Puede ser, porque es un vicio que a lo mejor lo tengo y ni cuenta me doy. Otros nos entregamos a la edad que ya tenemos. Pues Pablo posiblemente tenía mi edad y él estaba siguiendo visitando casa por casa, por lo menos escribiendo a los hermanos. Y desde su distancia, porque él escribió desde la ciudad de Corinto, que sería hoy en el país de Grecia, y Tesalónica estaba al norte, más o menos al norte de lo que hoy sería el país de Turquía. Así que separado por enorme distancia, pero él combinando a la iglesia que oraran, combinando, invitando, desafiando a la iglesia que se amaran. Por eso habla de esta expresión del ósculo santo. En nuestros días se habla a la expresión del saludo fraterno. Esto, hermanos, no da lugar para que entre hermanos se dejen hablar unos a otros. Por eso, cuando el apóstol Pedro le pregunta al Señor Jesús, ¿hasta cuántas veces debo de perdonar a mi hermano que me ofendió, ese hermano que me lastimó, ese hermano que habló mal de mí, ese hermano que me criticó, ese hermano que me hizo esto? ¿Hasta cuántas veces lo debo perdonar? ¿Cuál fue la respuesta del Señor Jesús? ¿Cuál fue la respuesta? No te digo que 7, como decía la ley. Te digo 70 veces 7. Y eso equivalía día a día. Hoy yo conozco a creyentes que ni se saludan, que no se hablan, y que lejos de disculparlo le sigue echando leña al asunto, que lejos de perdonarlo lo sigue recriminando una y otra vez. Y cuando el ofensor por ventura se acercó a usted y le dice perdóname, le decimos que te perdone Dios. Yo quién soy para... Ay, nos sentimos tan elevados. Yo quién soy para perdonarte, ¿no? Queridos hermanos, una iglesia que no se ama entre sí, me refiero, una congregación donde no se estimula el amor, a la fe, a las buenas obras, no puede crecer, no camina. Es muy fácil echarle la culpa al pastor. Es muy fácil echarle la culpa al ministerio, a los diáconos, a los presbíteros, a los ancianos. Es fácil culpar a otros. Como vemos hoy, ¿no? Que se sigue culpando a gobiernos anteriores. Qué fácil es lavarse las manos. Miren qué despedida tan instructiva. Miren qué despedida tan motivante. Motiva la oración, motiva el amor fraternal, motiva la unidad que debe imperar en los corazones de los hijos de Dios. Queridos hermanos, una iglesia que ora, que lee la palabra de Dios, que promueve el amor fraterno, no puede quejarse de un ministerio insípido. Ay, es que el culto no me es de bendición. No te es de bendición porque ni oras, ni lees la palabra de Dios, ni procuras amar a tu prójimo, que es la orden del Señor, ¿se acuerdan? Es el primer mandamiento: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, dijo Jesús, y a tu prójimo como a ti mismo. Una iglesia que ora, que lee la palabra y que promueve la hermandad y la unidad, es una iglesia que no puede ser infructífera o estéril. Pastores que no crecemos, pastores que miren, no camina en la iglesia, que no tiene ojos. No, busque al Señor usted, no busque al pastor. Ore al Señor usted, no recrimina al pastor. Lea la palabra usted,
No le pregunta al pastor, pastor, ¿dónde está esto? Es que como que me acuerdo, pero como que no. Lea usted la Biblia. Y pastor, ¿dónde está el libro de los Salmos? Y anda buscando a la hora del culto, ¿dónde está? Cuando todos debemos de saber que Salmos, ¿a dónde está? A mitad de la Biblia, en términos generales. Y que el pastor se cansa a veces de decirle, miren, si tienen dificultad para ver dónde están los libros, en las primeras páginas hay una tabla de índice. Y en ese índice está la sección del Antiguo Testamento y la sección del Nuevo. Ninguna congregación puede decir que no conoce. Ninguna congregación puede decir que no se le enseña. Ninguna congregación puede decir, es que a mí no me... No, usted, y solamente usted, tiene la capacidad como creyente y como hijo de Dios para leer la Biblia. Por más que el pastor o su instructor intente enseñarle, pero si usted no se preocupa de aprender, si usted no se preocupa de escuchar, si usted no se preocupa de leer por sí mismo, no va a crecer su fe. Y cuando una iglesia no hace esto, hermanos, cuando una iglesia o una congregación no ora, no lee, no ama, pues va a ser estéril, va a ser infructuosa, se va a estancar, no va a caminar. Y quiero recordarles, para ir terminando ya, lo que dijo el Señor Jesús cuando se dirigió a los discípulos allá en los evangelios. Y esto es muy conocido, por eso no voy a citar la cita. Dijo el Señor Jesús, ustedes son la sal de la tierra. Pero también agregó, pero si la sal perdiera su sazón, perdiera su sabor, ¿qué dijo el Señor Jesús? No sirve para nada, sino ¿para qué? ¿Para qué? Dijo el Señor Jesús, para ser hollada. ¿Saben qué es hollar? Pisotear. No me extraña que hoy la gente inconversa nos pisotee como creyentes, se burle de nosotros, nos señale, nos juzgue, nos critique. No me extraña que digan, ¿y eso qué es, hermano? No me extraña eso. ¿Será que hemos ido perdiendo el sabor? ¿Será que nuestra luz, porque también dijo que somos la luz, ¿no?, dejó de alumbrar? Porque vino la pandemia. No, hermanos, no nos equivoquemos. El problema está en el corazón. No queremos congregarnos, no queremos orar, no queremos leer las palabras, no promovemos el amor unos a otros, porque es más fácil hablar los unos de los otros. Es más fácil señalarnos y es más fácil juzgarnos y criticarnos. Pero miren qué tremenda despedida del apóstol Pablo de sus hijos en la fe en Tesalónica. Nuevecitos, pero que ellos se habían encargado de expandir el evangelio por su región. Nuevecitos, pero que ellos se habían encargado de estar firmes, fieles y leales. Y que por ser nuevecitos y de buena fe, los falsos maestros habían entrado a sus congregaciones para mal enseñarles. Y cuando Timoteo le trae las noticias a Pablo de cómo estaban, él les reconoce su buena fe, les reconoce su firmeza, les reconoce como una iglesia ejemplar, pero les corrige los errores. Por eso escribe en particular la segunda epístola de Tesalonicenses, que será el tema del próximo año, Dios mediante. Porque el próximo domingo estaré hablando de Halloween, estaré hablando del Día de los Muertos. ¿Por qué no debemos de celebrarlos? ¿Por qué no debemos de prender veladoras? ¿Por qué no debemos de decirle al profesor, no, eso no lo puedo hacer, me lo quieren meter como folclore, me lo quieren meter como esto, pero no, que hay más detrás de ello? Por eso pugno como pastor leer las Escrituras para que nadie nos engañe. El Señor Jesucristo nos ordenó escudriñar las Escrituras, pero también dijo velad y orad.
Los apóstoles lo enseñaron y lo practicaron. Y mientras la iglesia oró y escuchó el mensaje y leyó las escrituras, fue una iglesia firme y creciente, pujante, que conquistó el mundo conocido de aquel entonces. Hoy el mundo está conquistando la iglesia. Hermanos, somos sal de la tierra, somos luz del mundo. Jesús nos puso en este lugar para dar la palabra, para dar anuncio, para dar testimonio. No nos dejemos llevar por lo cómodo. ¿Para qué ir al culto? ¿Para qué orar? Muchos ya no oran ni siquiera para agradecerle a Dios por su plato de comida. ¿Y saben qué? Esa iglesia es la que estamos heredando a nuestros niños, que probablemente se quedarán sin fe, sin esperanza y sin perdón de pecados. Hay que levantarnos, hermanos. Hay que orar, hay que leer las escrituras, hay que promover la unidad y el amor entre nosotros, porque recuerden que Jesús dijo entonces: todos conocerán que son mis discípulos. Que la gracia de Dios, esa gracia que es el recurso eterno que Dios nos ha entregado, esté sobre todos nosotros, justo como lo dijo Pablo a los tesalonicenses. Porque una iglesia que ora, que lee la escritura, que promueve la unidad y el amor fraternal, vive bajo la gracia de Dios, el recurso inagotable y eterno. Amén.